Dame un segundo. Bueno, buenos días. El día de hoy, pues vamos a hacer la presentación de la actividad 4.2, grafos de secuencias de capacidades de las tareas de la proporcionalidad directa a cargo del grupo 2, conformado por Juliana Mantilla, Natalia Martínez y quien les habla, Angélica Buitrago. Nuestra tutora es Paola Castro. Hemos decidido dividir la presentación en 3 momentos. Inicialmente vamos a hablar de las modificaciones a las tareas de aprendizaje. Luego mostraremos los grafos de secuencias de capacidades y las tablas de ayudas de la tarea 1.2 y 2.2. Y por último hablaremos de la revisión de la información previa. Inicialmente, las modificaciones a las tareas se deben con el objetivo de garantizar el reconocimiento y el uso de las propiedades y características de la proporcionalidad directa en los contextos que habíamos establecido, en comparación, distribución y transformación. Inicialmente la tarea el rayo la cambiamos por la tarea el buzo. Esta tarea se encontraba en el objetivo 2. La cambiamos porque vimos que la contribución era parcial al objetivo. Ambas tareas pues se encuentran en el contexto de comparación y la tarea del buzo pues hace parte del fenómeno de tiempo transcurrido. La tarea de la juguetería la reemplazamos por la tarea dólar americano, puesto que llevaba varios requerimientos, lo que quiere decir pues que nos llevaba a hablar de tareas diferentes. Pasamos de un contexto de comparación a un contexto de transformación. Y esta tarea, el dólar americano, hace parte del fenómeno de divisas. La última tarea de este objetivo, carpetas, la cambiamos por la tarea concurso, porque su estructura era igual a la del rayo, ¿sí? Y lo mismo, pasamos de un contexto de comparación a un contexto de distribución en el fenómeno de repartos proporcionales. En relación a las modificaciones de las tareas del objetivo 2, cambiamos el orden de la tarea de las bicicletas. Esta estaba en tercer lugar, la pasamos al primero, porque queremos que con esta tarea pues se dé inicialmente la introducción al uso de la regla de 3. Está en un contexto de comparación en el fenómeno de porcentajes. La tarea correlaciones la cambiamos por la tarea viaje familiar, por lo mismo de la tarea, de una tarea anterior, pues tenía varios requerimientos. Esta tarea del viaje familiar está en un contexto de transformación. La tarea de correlaciones, pues al tener varias como tareas pequeñas, no tenía un contexto general y responde al fenómeno de escalas. Por último, agregamos la tarea oso negro para mostrarles a los estudiantes una situación en la que las magnitudes disminuyen. Está en un contexto de comparación en el fenómeno de porcentajes. Ahora vamos a presentar los grafos de secuencias de capacidades y tablas de ayudas. En la tarea 1.2, dólar americano, en resumen habla de unos turistas colombianos que desean ir a Estados Unidos y que por lo tanto pues deben hacer un cambio de divisas. Y se le pregunta si la tasa de cambio para ambos turistas es la misma. Inicialmente, entonces los chicos pues inician con la secuencia 1 donde interpretan, extraen y relacionan pues los datos del problema interactuando con el profesor o con sus compañeros. Luego, con esos datos el estudiante pues puede identificar o no un aumento o disminución de las magnitudes. Una de las ayudas que se puede presentar para el error número 7 es preguntarle al estudiante qué ocurre con la cantidad de dólares si se posee más cantidad de dinero en pesos. Luego, el estudiante pues va a escoger su sistema de representación. Puede escoger el sistema de representación simbólico, en el cual una ayuda para el error presentado es escribir la representación simbólica de la razón. O también puede hacer uso del sistema de representación numérico. Sin importar el sistema de representación que escoja, pues el estudiante va a tener que decidir el procedimiento para solucionar la tarea. Entonces, tenemos que puede escoger una constante de proporcionalidad, puede utilizar la propiedad fundamental de las proporciones, puede utilizar otras propiedades muy propias de las proporciones, o también puede pues, reducir a la unidad. Algunas ayudas para los errores es
recordarles que la constante de proporcionalidad se relaciona con el cociente, mencionarles en voz alta las propiedades que se necesitan para la secuencia 8, 9 o 10. Y en la 11, la reducción a la unidad, preguntarle de pronto cuál es el valor de $1 y de 2 y de 3, etc. Y por último, en nuestra secuencia final, nuevamente hay una interacción entre profesores, entre el profesor y el estudiante, socializando la tarea. Y aquí el estudiante pues va a sustentar y escribir la respuesta. Algunas ayudas son preguntarles cómo obtuvieron la respuesta o cuál es la pregunta del problema. Para la tarea 2.2, viaje familiar, entonces se le presenta al estudiante un mapa de Cartagena y se le dice que ese mapa está a una escala de 5 a 600, 5 centímetros, 600 metros de la realidad, y se le pregunta por una distancia específica del hotel a las murallas. Entonces, nuevamente, ellos comienzan con la misma secuencia. Aquí una ayuda del error 36 es pedirle al estudiante que lea nuevamente el enunciado de la tarea de manera pausada y extraiga la información, pues, importante. Luego, el estudiante, pues, escoge la representación simbólica y escoge también el procedimiento algebraico. Allí también, pues, hay una interacción entre profesor y estudiante o estudiante-estudiante. ¿Listo? Después, cuando él decide su procedimiento algebraico, entonces puede nuevamente utilizar la propiedad fundamental, puede utilizar la regla de 3 o puede utilizar la reducción a la unidad. Algunas ayudas para los errores que se presentan en la escogencia de ese procedimiento algebraico es que identifique, por ejemplo, extremos y medios en la proporción, también mostrarles o plantearles un ejemplo donde se haga uso de la regla de 3, hablarles a los estudiantes sobre el concepto de división y cómo se relaciona con la situación o con la tarea. Y finalmente, pues terminamos en la misma secuencia y aquí una ayuda de uno de los errores es recordarles a los estudiantes la importancia de plantear la respuesta contextualizada de acuerdo con la información que nos estaba dando el problema. Por último, en la revisión de la información previa, agregamos dos capacidades de interacción, que son la interacción con con sus compañeros o con el profesor. Estas capacidades de interacción son la secuencia 22, que son las que vimos en los diferentes grafos. Más que todo, o bueno, utilizamos esta secuencia de interacción al iniciar el problema, cuando ellos están escogiendo su sistema, perdón, su procedimiento algebraico y siempre está en nuestra secuencia final, cuando los estudiantes, pues la idea es que socialicen todo lo que han obtenido. Y también, pues de acuerdo a los cambios que hicimos en las diferentes tareas, también hicimos cambios en las fichas de las tareas. Muchas gracias.